A continuación, vamos a ver de manera muy rápida un análisis de la varianza univariante con k-factores, concretamente dos factores. Voy a seguir con permanencia web, pero ahora voy a incluir, además del tipo de dispositivo, el tipo de visitante. Es decir, si se trata de un visitante que ya ha estado anteriormente con nosotros, ha visitado el sitio web o no. Aunque también podría ser interesante analizar si ha comprado. Esto es lógico. Va a salir. Si queréis lo comprobamos rápidamente. Si ha comprado en nuestro sitio web, su tiempo de permanencia pues es mayor que si no ha comprado, abandonó previamente, ¿no? Salvo que haya tenido algún problema. Venga, vamos a hacer esta segunda opción, menú analizar, modelo lineal general, univariado. Univariado. Bien. Recuerdo pues que estamos interesados en analizar si la permanencia en el sitio web se ve explicada, se ve determinada por un conjunto de variables que tenemos en esta base de datos, muchas de tipo categórico. Pues en el ejemplo anterior analizamos si el tipo de dispositivo explicaba esas diferencias. Y ahora voy a introducir además, como he dicho en la segunda opción, si terminan comprando. Si terminan comprando en el sitio web de eBooks. Factores fijos. También me permite introducir factores aleatorios. ¿Qué diferencia hay entre una opción y otra? Bien, en nuestra disciplina normalmente, en el área de marketing, tenemos factores fijos. Los factores fijos se trata de variables donde pues tenemos un conjunto de categorías en ellas, ¿vale? Hemos registrado un conjunto de categorías y no tenemos más opciones normalmente. Y mis conclusiones van a estar centradas en esas categorías objeto de interés. Pues, por ejemplo, edad, entre 18 y 30 años, de 30 a 45, etcétera, etcétera. Bueno, es normal o estamos interesados en esas categorías y no hay más. Nuestro estudio era mayores de 16 años y pues, hemos empezado el estudio ahí, de 16 a 24, lo que sea. Y los resultados pues se van a centrar en esas categorías. Vamos a generalizar a toda la población, pero para dichas categorías. Es verdad que en el caso del tipo de dispositivo podría haber más, por ejemplo, televisión, acceder desde la televisión, pero mi estudio o yo estoy interesado únicamente en esas cuatro. Eso lo diferencia de un factor aleatorio. Factor aleatorio sería el caso de, vamos a poner un ejemplo, estamos ante un estudio que quiere analizar el efecto de un conjunto de fertilizantes sobre el crecimiento de una planta. Y tenemos en el mercado pues, una gran cantidad de fertilizantes que combinan un porcentaje de urea con nitrato, con lo que sea, ¿no? Combina varios componentes dando lugar a una infinidad, una gran cantidad de fertilizantes y marcas. Pues lo que hacemos es seleccionar una muestra aleatoria de fertilizantes y registramos el porcentaje de cada componente, de forma que los resultados pues, se pueden generalizar al conjunto de fertilizantes. Claro, pero en base a la cantidad de componentes que tiene, si tienen más urea o menos. Entonces, en esos casos donde seleccionamos una muestra aleatoria de categorías y tratamos de generalizar a los componentes que la definen, a las características propias de esas categorías, se trataría de factores aleatorios. ¿Sí? En nuestro caso, normalmente, factores fijos. Bien, el modelo, pues voy a introducir un modelo factorial completo para que veamos la diferencia. Ahora, además de los efectos principales, habrá un efecto de interacción. No hay que introducir nada. Él ya va a introducir, hacer esto y esto es lo mismo. Introducir un factor principal, otro factor principal y con la tecla mayúscula selecciono esos dos factores y le digo que introduzca una interacción. Estas tres componentes o fuentes de variación, pues
bajo la opción construir término, es lo mismo que factorial completo. A continuación le doy al botón, hago clic en continuar. En gráficos voy a pedir un gráfico con tipo de dispositivo en horizontal, botón añadir, otro gráfico para comprador en el eje horizontal, añadir, y además voy a pedir un gráfico de interacción, un gráfico donde en el eje abscisas, eje horizontal, voy a tener una variable y en líneas separadas otra distinta. También podría pedirlo al revés, ¿no? La variable que había puesto líneas separadas en horizontal y horizontales separadas. Por ejemplo, pues tipo de dispositivo en horizontal y comprador líneas separadas. Y añadir. Además puedo crear gráficos separados para otra tercera variable. Imaginad que tenemos el género. Si es hombre o mujer, pues podría tener un gráfico de interacción para el hombre y otro para la mujer. Pero bueno, no voy a complicarlo. Un gráfico de líneas, también lo puedo cambiar a barras, pero bueno. Ahora mismo en líneas, es la opción que me da también SPSS para Windows. Y botón continuar. Análisis post hoc, pues tiene sentido básicamente para tipo de dispositivo, porque en comprador me va a dar el mismo resultado la prueba general, la prueba ANOVA y el post hoc, puesto que tengo dos categorías. Dejamos solamente tipo de dispositivo, dejamos únicamente SQC, continuar, y en opciones, pues vamos a marcar estadísticos descriptivos, estimaciones del tamaño del efecto, potencia observada y pruebas de homogeneidad. Las tres opciones de la izquierda y la primera de la derecha. Aquí estaría, prueba de homogeneidad sería la homoelasticidad, que ya hemos comentado anteriormente. Hacemos clic en el botón continuar y por último aceptar. Emerge el visor de resultados de SPSS y me dice pues los factores que han sido objeto de estudio, que hemos introducido en el análisis, sistema con el que se accede y terminan comprando. Esa etiqueta, esa descripción larga que le ponemos en vista de variable es la que aparece aquí. No el nombre corto, que es con el que trabaja SPSS. Aquí sí podemos introducir espacios, ¿verdad? Sin embargo en el nombre corto no. Los valores que tiene, no, sí y tal, ¿no? Y aquí tenemos pues las etiquetas de valor y el número de casos. Tenemos un diseño totalmente balanceado, por tanto, pues podemos seguir en caso de un problema identificado de heterocedasticidad. Estadísticos descriptivos, pues aquí tenemos las medias, tenemos que observar en qué caso pues, se obtienen mayores medias. A mí me gusta siempre empezar por aquí abajo, el total. Aquí tenemos una media global de 9.517 y bueno, pues aquí en este subtotal se corresponde a PC independientemente de si termina comprando o no. Total para tablet, total para móvil, total para otros. Observo cómo en estos subtotales va aumentando la permanencia web. ¿Y qué ocurre en las diferentes combinaciones? No sí. 7.000, 8.000, 8.300, 9.200. Parece que hay un incremento del tiempo de permanencia debido a la condición de comprador. Pero son suposiciones, todavía no lo sé a ciencia cierta. Voy aquí abajo, test del event, tenemos un problema de heterocedasticidad, pero como ya comenté anteriormente, podemos seguir. Y aquí abajo tengo la prueba de efectos intersujetos, que en el resultado que deriva de la opción comparar medias se llama tabla ANOVA. Es lo mismo. Prueba de efectos intersujetos, tabla ANOVA, compuesta por un conjunto de fuentes de variación o orígenes. Para el modelo completo, hay un resultado para un modelo completo. Para ese modelo
formado por una variable dependiente, dos independientes, una interacción y un error en la estimación. Pues ese modelo es significativo. Es significativo. Además, ese modelo tiene un R cuadrado de 0,413. Aquí tenemos un R cuadrado, un coeficiente de determinación. Es parecido a lo que da la regresión lineal. Coeficiente de determinación. Eso quiere decir que explicamos un 41,3% de la información de la variable dependiente. Con este modelo explicamos un 41,3% de su información, de su variabilidad. No está mal, no está mal. Tampoco son modelos parciales, faltan muchas variables, faltan muchos factores a considerar. Raramente vamos a llegar a un 90, a un 100% en nuestro campo. Una constante, una ordenada en el origen, también podemos introducir en el modelo a partir de una constante. Si podemos representar con una recta de regresión, podemos ajustar la nube de puntos con una recta de regresión, la ordenada en el origen sería el cruce, ¿no? Cuando cruza la recta con el eje vertical, pues es muy elevada y es significativa. Y lo interesante aparece debajo. Tipo de dispositivo significativo, como en el ejemplo anterior, p-valor por debajo de 0,05. Tiene un efecto, sus medias van a ser diferentes entre sí. Tipo de comprador, ¿se ha comprado o no? Pues también es significativo. Pero no hay interacción. No vamos a encontrar alguna combinación de las categorías, de las variables anteriores, que me dé lugar pues, a un aumento muy acusado, más que proporcional, que los efectos o aumentos de las variables consideradas de manera individual. No, aquí no se da ese efecto, interacción. El efecto, en otras palabras, el efecto del tipo de dispositivo sobre permanencia web no se ve condicionado por el valor que adopte el comprador y al revés. El efecto de comprador no depende del tipo de dispositivo. Bueno, es algo esperable, ¿no? Es algo lógico. Que sean dos variables independientes que no se encuentren relacionadas. Aquí hay un eta cuadrado, una capacidad explicativa de cada fuente de variación, de cada variable, y una potencia. Una garantía del resultado pues, es como es tal cual resulta. Una garantía de que hay diferencias a nivel muestral cuando también se dan a nivel poblacional. Bueno, también la correspondiente suma de cuadrados, media cuadrática para error. Todos estos valores pues, se usan para calcular los f de Snedeker. En el ANOVA de un factor, teníamos un único f. Aquí tenemos varios f de Snedeker que resultan de su media cuadrática correspondiente, que aparece a la izquierda, dividido por la residual. Siempre se divide por la residual. Esto me da este valor y su p-valor asociado. Y bueno, rápidamente detecto un incremento significativo de la permanencia o duración en el sitio web debido al tipo de dispositivo, como ya sabemos, y además un incremento en la duración si el sujeto termina comprando, como pues era algo esperable. Sin embargo, no hay interacción. En este gráfico de medias, donde combinamos en el eje de abscisas tipo de dispositivo y el tipo de comprador en líneas distintas, azul y verde, vemos cierto paralelismo. Hay dos líneas paralelas, prácticamente paralelas. Interacción se produce, bueno, la interacción me la va a decir la tabla ANOVA, pero además gráficamente la voy a detectar si observo algún patrón, líneas que se cruzan, un efecto altavoz hacia un lado o hacia otro. Imaginad que Windows PC, su media está aquí arriba, muy elevada, y sin embargo, por aquí abajo, pues las medias se encuentran más o menos paralelas. Eso quiere decir
que hay una combinación que produce un efecto muy, muy significativo en lo que a la variable dependiente se refiere, ¿no? El tiempo de permanencia. Más que proporcional, porque proporcional sería paralelo. Proporcional sería en paralelo porque el sí, por término general, si compran, tiene una mayor media que no compra.